Si no crees en ti mismo, nada funciona como debería. Esa es la verdad dura, sin adornos. Puedes tener talento, habilidades, metas, pero si en el fondo sigues dudando de quién eres, te frenarás sin siquiera darte cuenta. Te convencerás de no aceptar oportunidades. Te quedarás callado cuando deberías alzar la voz. Esperarás permiso cuando ya tendrías que haberte puesto en marcha. La mayoría de las personas no lucha porque no sea capaz, sino porque no confía lo suficiente en sí misma como para intentarlo. Eso se termina aquí. Este audiolibro trata de ayudarte a reconstruir esa confianza, no con frases vacías ni motivación hueca, sino siendo real. Vas a aprender a dejar de depender de los demás para sentirte seguro. Aprenderás a pensar con claridad, a actuar con propósito y por fin a presentarte ante la vida como alguien que sabe que merece algo mejor. Si alguna vez te has sentido estancado, perdido o inseguro de ti mismo, este es el reinicio que estabas necesitando. Capítulo 1. Acepta que ya no necesitas su validación. No necesitas el permiso de nadie para creer en ti. No necesitas un público aplaudiéndote para sentir que vales algo. Y desde luego, no necesitas ser validado por personas que no han caminado ni un solo paso con tus zapatos. Ahí es donde mucha gente se equivoca. Vinculan su valor personal a la forma en que otros los tratan. Esperan a que alguien diga, eres suficiente. Esperan a que alguien apruebe su sueño, su ritmo, su vida. Pero déjame decirte la verdad, es un juego perdido. Nunca vivirás una vida fuerte, significativa y enfocada si sigues dependiendo del asentimiento de otro para sentirte bien contigo mismo. Todo empieza con una verdad simple que debes aceptar. Tu valor no está en discusión. No sube ni baja según cómo te vean los demás. No desaparece cuando alguien te ignora, ni se vuelve real solo cuando otros lo reconocen. Tu valor siempre estuvo ahí. El problema es que demasiadas personas caen en una trampa. Le dan a otros el poder de decidir cómo deberían sentirse. Entregan su confianza como si perteneciera a alguien más. Si alguien los elogia, se sienten valiosos. Si alguien guarda silencio, empiezan a dudar de todo. Eso no es creencia, eso es dependencia, eso es esclavitud a las opiniones, y es agotador. La verdad es que la mayoría de las personas que dudan de ti están demasiado ocupadas dudando de sí mismas. No ven con claridad tu potencial porque están luchando por ver el suyo propio. Así que si estás esperando a que ellos vean tu valor, estás esperando algo que ni siquiera pueden ver en ellos mismos. Por eso tienes que dejar de darles la última palabra sobre cómo te sientes contigo. Tienes que romper el patrón de estar persiguiendo constantemente su aprobación. Porque esto es lo que ocurre cuando dejas de buscar validación. Empiezas a ganar claridad. Dejas de ajustar tu rumbo solo para complacer a otros. Dejas de contener tu esfuerzo porque nadie lo notó. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Ahí es cuando creces. Si alguna vez te sentiste frustrado porque la gente no creyó en tu visión, no estás solo. Ese dolor es real. Duele no ser visto. Duele trabajar duro y aún así sentirse invisible. Pero ese dolor no está ahí para volverte amargo. Está ahí para despertarte. Está ahí para decirte que es momento de creer en ti mismo, sin necesidad que nadie más crea primero. Porque una vez que crees, el mundo empieza a moverse.
Tu energía cambia, tus acciones se vuelven más claras, dejas de rogar para que te apoyen y empiezas a construir cosas que no pueden ignorar. Pero el primer paso es este: acepta que ya no necesitas su validación. No mañana, no cuando seas más exitoso, no cuando por fin te demuestres algo. Ahora, hoy debes decidir que tu creencia en ti es suficiente para empezar. Si alguien te apoya, genial. Si no, no cambia nada. Si aplauden, bien. Si guardan silencio, sigues adelante. Porque en el momento en que entregas tu confianza a otra persona, le das el poder de romperte. Y ese es un riesgo que no puedes permitirte. La verdadera creencia en uno mismo es silenciosa. No grita, no suplica, simplemente avanza. Se presenta día tras día, hace el trabajo, se mantiene enfocada cuando otros se dispersan, se mantiene firme cuando otros cuestionan. No es arrogante, es sólida, no necesita anunciarse, y se construye no esperando, sino respondiéndote a ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Pregúntate, ¿cuántas veces te contuviste por miedo a lo que alguien pudiera decir? ¿Cuántas ideas ignoraste porque pensaste que no te tomarían en serio? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa porque alguien una vez dijo, eso no es realista? Es hora de dejar de vivir así. Es hora de dejar de filtrar tu vida a través de las opiniones de otros. No naciste para impresionar a personas que no han hecho lo que tú estás intentando hacer. Naciste para vivir tu verdad. Persigue tus metas y construye una vida de la que te sientas orgulloso. Si quieres fortaleza, deja de negociar tu valor. Si quieres enfoque, deja de preguntar si tu plan tiene sentido para ellos. Si quieres libertad, deja de hacer que tu paz dependa de sus palabras. No necesitas que ellos te digan qué es posible para ti. Necesitas decírtelo tú mismo todos los días, que eres capaz, no porque ya lo hayas logrado, sino porque estás dispuesto a hacer el trabajo. Hay algo poderoso que sucede cuando decides avanzar sin aplausos. Te vuelves más peligroso, en el mejor sentido. Dejas de tener miedo a fracasar, dejas de necesitar respaldo, dejas de mirar por encima del hombro buscando aprobación. Te vuelves enfocado, sereno y constante. Eso es creencia, eso es poder real. No es ruidoso, no es dramático, es consistente. Y la consistencia vence al talento, vence a la suerte, vence al ruido, siempre. ¿Y qué si dudan de ti? Es su problema. ¿Y qué si se ríen? Eso no cambia tu camino. ¿Y qué si se van? Eso solo demuestra que nunca debieron quedarse. La vida es corta, no recuperas el tiempo, así que no lo desperdicies explicándote a personas que ni siquiera escuchan. No lo desperdicies probando tu corazón a gente que no le importa. No lo desperdicies haciéndote pequeño para que otros se sientan cómodos. Usa tu energía para construir, usa tu tiempo para crecer, usa tu dolor para empujarte hacia adelante. Eso es la creencia en acción. Mira a las personas que admiras, a las que construyeron algo significativo, a las que se levantaron desde la nada. A ellas no les regalaron la creencia, lucharon por ella, la construyeron dentro de sí, ladrillo a ladrillo. Y tú puedes hacer lo mismo, pero solo si dejas de esperar que otros te la entreguen. La creencia se gana con esfuerzo, la confianza se construye con lucha, la fortaleza se desarrolla con decisiones diarias. No puedes saltarte ese proceso, tienes que presentarte y hacer el trabajo. Cuando falles, cree en tu capacidad de intentarlo de nuevo. Cuando te rechacen, cree que eso no te define. Cuando estés cansado, cree que sigues avanzando.
La creencia no es un sentimiento, es una decisión de seguir, una decisión de construir, una decisión de tomarte en serio incluso cuando nadie más lo hace. Es fácil creer en ti cuando todo va bien. La verdadera prueba es creer cuando nada funciona, cuando los resultados son lentos, cuando las puertas no se abren, cuando el apoyo no aparece. Ahí es cuando descubres de qué estás hecho. Ahí es cuando la creencia importa más. Y si puedes seguir apareciendo, si puedes seguir construyendo en silencio, si puedes seguir caminando tu camino sin mendigar atención, te convertirás en alguien inquebrantable. Así que si estás esperando una señal para dejar de necesitar su validación, esta es. Deja de explicar, deja de perseguir, deja de esperar. Empieza a actuar, empieza a creer, empieza a confiar en ti mismo lo suficiente como para dar el siguiente paso, incluso si nadie lo ve. Porque la verdad es que el mundo empieza a tomarte en serio en el momento en que tú te tomas en serio. Y eso empieza con una decisión silenciosa pero poderosa. Yo creo en mí. No porque ellos lo hayan dicho, no porque lo hayan aprobado, sino porque yo lo elegí. Y no voy a volver atrás. Capítulo 2. Actúa como si ya hubieras ganado tu propio respeto. No necesitas esperar un título, un ascenso o el reconocimiento de alguien más para empezar a respetarte. Puedes empezar a comportarte hoy mismo como la persona en la que quieres convertirte. La verdad es que la mayoría de la gente está esperando que ocurra algo grande antes de darse permiso para sentirse valiosa. Piensan que cuando alcancen cierta meta, cuando demuestren algo, cuando ganen lo suficiente o logren lo suficiente, recién entonces merecerán sentirse orgullosos. Pero esa mentalidad te frena más de lo que imaginas. Porque si sigues creyendo que tu respeto personal es algo que tendrás que ganarte más adelante, seguirás viviendo como si hoy no fuera suficiente. Y esa creencia se nota en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo tratas tu tiempo, en cómo te presentas ante el mundo. Si quieres crecer, tienes que dejar de esperar a que aparezca una versión futura de ti. Tienes que actuar como alguien que ya cree en la persona que está llegando a ser. Eso no es falsedad. Eso se llama coherencia. El respeto no es algo que encuentras fuera de ti. Es algo que construyes cada día en la forma en que piensas, actúas y vives. Cuando empiezas a tomarte en serio tu propio tiempo, cuando cuidas tu salud, cuando te comprometes con tus metas sin dejar que las distracciones ganen, ahí es donde demuestras respeto por ti mismo. Dejas de mendigar atención, dejas de disculparte por querer más, dejas de aceptar cosas que no te aportan, porque sabes quién eres y no necesitas que nadie te lo recuerde. Cuando empiezas a actuar como si ya hubieras ganado tu propio respeto, todo a tu alrededor cambia. Empiezas a fijar otros estándares. Dejas de dar espacio a personas que drenan tu energía. Dejas de explicar tus decisiones a quienes no entienden tu camino. Te presentas distinto, no más ruidoso, no falso, simplemente firme. Y la gente lo nota, responde a tu energía, percibe la seriedad en tu tono, la claridad en tus decisiones, la disciplina en tus acciones. Eso no es arrogancia, eso es autoconciencia, eso es confianza sin ruido. Respetarte no significa ser perfecto, significa ser honesto contigo mismo. Cumples tu palabra. Haces lo que dijiste que harías. No abandonas tus propios objetivos. No cancelas tu propio progreso. No bajas tu nivel porque otros vivan con menos ambición. Así es como la gente pierde el respeto por sí misma, cediendo demasiado, tolerando demasiado, olvidando lo que una vez se prometió. Y cuanto más rompes tus propias promesas,
más difícil se vuelve creer que puedes cumplirlas otra vez. No necesitas tener todo resuelto para caminar como alguien con dirección. Solo necesitas dejar de comportarte como alguien a quien no le importa. Incluso en los días en que estás cansado, incluso cuando todo avanza lento, incluso cuando nadie aplaude, sigues presentándote con intención. Te entrenas a moverte con propósito. Dejas de poner excusas. Dejas de culpar a todo lo que te rodea. Así es como construyas poder interior, en silencio, con constancia, sin necesidad de un foco encima. La gente dice que quiere más confianza, pero la verdadera confianza no nace de los elogios ni de los aplausos, nace de saber que hiciste lo que dijiste que harías, nace de cumplir tus promesas cuando nadie está mirando, nace de saber que no estás fingiendo, que no solo hablas bonito, lo estás viviendo. Cuando actúas como alguien que se respeta, se nota. Y el mundo responde. Pero no puedes fingirlo, no puedes disfrazarlo, no puedes publicarlo, tienes que vivirlo. Empieza a despertarte con intención, toma decisiones que protejan tu paz, deja de forzar conversaciones que no llevan a nada, respeta tu tiempo como si realmente importara. No gastes tu energía intentando convencer a personas que no escuchan. No necesitas impresionar a nadie. Solo necesitas ser alguien de quien no tengas que huir. Alguien que pueda mirarse al espejo y decir, estoy haciendo lo mejor que puedo y no me estoy abandonando. Las cosas pequeñas importan más de lo que crees. Cómo empiezas el día, cómo te hablas cuando algo sale mal, cómo manejas el fracaso, cómo respondes a las distracciones. Todo suma. Cada acción es un voto a favor del tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Y si quieres convertirte en alguien a quien respetas, tienes que ganarte ese voto todos los días. No con grandes victorias, sino con decisiones pequeñas, claras y disciplinadas. Las personas que parecen fuertes no la tienen más fácil. Simplemente tomaron la decisión de conducirse como si importaran. No esperan que el mundo las trate mejor. Primero se tratan mejor a sí mismas. Le enseñan a los demás cómo tratarlas según lo que toleran y de lo que se alejan. Y esa es una lección que debes llevar contigo. Si aceptas menos, recibes menos. Si caminas con duda, atraes irrespeto. Pero si te mueves con una fortaleza silenciosa, el mundo empieza a acomodarse a tu alrededor. No tienes que demostrar nada. Solo tienes que dejar de esconderte, dejar de actuar como si tu tiempo no valiera, como si tus metas no importaran, como si tu voz no mereciera ser escuchada. Tienes que recordarte, yo importo. No por lo que he logrado, no por lo que otros digan, sino porque he decidido tratarme como alguien que vale. Y esa decisión lo cambia todo cuando empiezas a actuar como si ya hubieras ganado tu propio respeto. Tomas decisiones distintas, no persigues a quienes se fueron, no explicas tu valor a quienes nunca lo vieron, no mendigas oportunidades, las creas, no te desesperas, entrenas, creces, construyes, te conviertes en alguien a quien tu yo más joven admiraría. Y de eso se trata todo esto. No es ego, son estándares. Es elegir no encogerte, elegir no suplicar, elegir no esperar a que alguien más te diga qué estás autorizado a hacer. Ya te has ganado el derecho a respetarte simplemente por decidir dejar de vivir en pequeño, por levantarte y volver a intentarlo, por negarte a conformarte con una vida que no refleja quién eres realmente. Así que camina como tal, habla como tal, muévete como tal, preséntate como alguien que sabe lo que aporta,
incluso cuando nadie mira, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando eres el único que cree. Ese es el momento que más importa, porque cuando actúas como si ya hubieras ganado tu propio respeto, empiezas a convertirte en la persona que de verdad lo tiene. Capítulo 3. Resiste cuando tu mente te diga que no puedes. Habrá momentos en los que tu mente empiece a dudar de ti, no porque seas débil, sino porque así funciona la mente. Cuando siente incomodidad, busca seguridad. Busca la salida fácil. Te susurra cosas como, no puedes con esto, nunca lo has hecho antes, o no estás listo. Pero aquí está la verdad. Si escuchas esa voz sin cuestionarla, vivirás una vida muy por debajo de tu verdadero potencial. Esa voz no está ahí para impulsarte hacia adelante, está ahí para protegerte de la incomodidad. Y la incomodidad es exactamente el lugar donde vive el crecimiento. La única forma de crecer es empujar de vuelta cuando tu mente dice que no puedes. No necesitas destruir esa voz, necesitas entenderla y desafiarla. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas es simple. Unas escuchan sus dudas y las aceptan como verdad. Otras sienten esas dudas y aún así se mueven. Ahí es donde se construye la fortaleza, no en la confianza inicial, sino en el movimiento frente a la resistencia. ¿Crees que los ganadores no sienten miedo? ¿Crees que los disciplinados no se cansan? ¿Crees que los exitosos no escuchan los mismos pensamientos negativos que tú escuchas? Sí los escuchan. La única diferencia es que no les obedecen. Cuando tu mente dice, detente, tienes que preguntar por qué. Cuando dice, vas a fallar, respondes, ¿y qué si fallo? Cuando dice, esto es demasiado, contestas, entonces es momento de hacerme más fuerte. Esto no se trata de luchar contra ti mismo. Se trata de no permitir que tus pensamientos más débiles dirijan tu vida. Cada vez que empujas contra esos pensamientos, recuperas poder. Le recuerdas a tu mente que tú decides qué haces después, no el miedo. No la duda, no las excusas. Tus pensamientos no te poseen, tú estás al mando. La mayoría de la gente espera a que llegue la motivación para que la voz negativa se calle antes de actuar. Pero esa voz no desaparece solo porque estés inspirado. Se debilita únicamente cuando la contradices con acción. Cada vez que avanzas a pesar de la duda, afloja su control. Le dices, ya no me puedes detener. Y construyes pruebas, no falsa confianza, no euforia vacía, pruebas reales de que puedes cumplir, de que puedes hacer cosas difíciles, de que puedes manejar la resistencia. Así es como crece la creencia, no en tu cabeza, sino en tus acciones. Y a veces empujar de vuelta no significa hacer algo grande, a veces significa hacer esa pequeña cosa que tu mente no quiere hacer. Levantarte de la cama cuando te sientes bloqueado, hablar cuando estás nervioso, terminar esa tarea cuando preferirías rendirte. Parecen momentos pequeños, pero ahí es donde ocurre el cambio. Ahí es donde rompes el hábito de dejar que el miedo dirija al espectáculo. Ahí es donde empieza la disciplina. Tienes que dejar de asumir que cada pensamiento en tu cabeza dice la verdad. Que tu mente diga que no puedes no significa que sea un hecho. Significa que estás a punto de entrar en algo desconocido. Y a la mente no le gusta lo desconocido. Quiere control, quiere comodidad, quiere repetir lo que ya conoce. Así que cuando eliges hacer algo que va en contra de tu zona de confort, espera resistencia. No es un problema, es una señal de que vas por el camino correcto. Lo que más importa es cómo respondes. Cuando tu mente te dice que te encojas, esa es tu señal para erguirte. Cuando te dice que te escondas, esa es tu invitación a presentarte. Cuando te dice que te quedes igual, esa es tu oportunidad de crecer. No eres débil por tener esos pensamientos, eres humano, pero te vuelves más fuerte cuando te entrenas para no darles el control.
Piensa en cuántas veces te contuviste porque tu mente te convenció de que era demasiado difícil. Piensa en cuántas oportunidades ignoraste porque te dijo que no era el momento adecuado. Piensa en cuántas ideas abandonaste porque esa voz dijo que no sería suficiente. Y ahora pregúntate esto: ¿cuánto tiempo más vas a seguir obedeciéndola? ¿Cuánta parte de tu vida estás dispuesto a entregarle a la duda? No necesitas un plan perfecto. No necesitas que el miedo desaparezca. Solo necesitas hacer eso que tu mente dice que no puedes. Necesitas entrar en esa conversación, empezar ese proyecto, iniciar esa rutina. Necesitas presentarte cansado, empezar pequeño, hacerlo mal, intentarlo otra vez. Cuanto más hagas esto, más aprende algo nuevo tu cerebro. Aprende que tus límites no eran reales. Aprende que la incomodidad no significa peligro. Aprende que puedes sobrevivir a la lucha. Y cuando tu cerebro aprende eso, empieza a darte una voz distinta. No una que diga no puedes, sino una que diga ya lo hiciste antes, puedes hacerlo otra vez. Esa voz no aparece de inmediato. Tienes que ganártela. Y eso se logra con acción. Cada repetición cuenta. Cada decisión difícil importa. Cada vez que atraviesas la dificultad en lugar de evitarla, te vuelves mentalmente más fuerte. Dejas de ser controlado por pensamientos que no te sirven y te conviertes en alguien que respetas. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más difícil de sacudir. Existe una versión de ti que no retrocede, que no se quiebra cada vez que se pone difícil, que no duda de cada decisión. Esa versión de ti no se encuentra, se construye, y se construye exactamente en los momentos en los que tu mente grita, no puedes, y tú respondes con calma, mírame. No tienes que sentirte fuerte para actuar con fortaleza, solo tienes que dejar de estar de acuerdo con cada pensamiento negativo. Tienes que notar el patrón y romperlo. Cuando tu mente te empuja hacia la debilidad, redirígela hacia la acción. Cuando intenta convencerte de que no estás listo, recuérdate que la acción crea preparación. No te vuelves más fuerte esperando, te vuelves más fuerte decidiendo moverte. Hay algo poderoso en hacer aquello que antes creías imposible, no solo por el resultado, sino por la confianza que construyes en ti mismo. Dejas de necesitar reafirmación constante, dejas de buscar motivación, dejas de esperar días fáciles y empiezas a presentarte porque entrenaste a tu mente para seguirte a ti, no al revés. No te quedes esperando a que el miedo desaparezca, no va a ir. No esperes el momento perfecto para empezar, no existe. Empieza ahora. No intentes ganar todas las batallas en tu cabeza. Gana solo la siguiente, luego la siguiente y luego la siguiente. Antes de que te des cuenta, la voz que antes te detenía habrá perdido su poder. Y entonces entenderás que nunca se trató de demostrarle nada al mundo. Se trató de demostrarte a ti mismo que eres más que tus pensamientos, que eres más fuerte que tu miedo y que eres plenamente capaz de hacer aquello que una vez te pareció imposible. Capítulo 4. Demuéstrate a ti mismo que rendirte no es una opción. Cuando decides que rendirte no es una opción, todo en tu vida empieza a cambiar. Empiezas a operar de otra manera. Comienzas a pensar, actuar y moverte como alguien que está plenamente comprometido. Dejas de desperdiciar energía preguntándote si esto va a funcionar. Dejas de negociar contigo mismo cuando las cosas se ponen difíciles. Ya no alimentas la idea de retroceder solo porque el progreso sea lento. Eliminas la salida. Quemas el plan alternativo. Dejas de pensar, tal vez pare, y empiezas a pensar, ¿cómo sigo?
Ese cambio de mentalidad transforma la forma en que enfrentas los desafíos, porque cuando rendirse queda fuera de la mesa, empiezan a aparecer las soluciones. El esfuerzo se multiplica y la resiliencia se convierte en tu estado natural. La mayoría de las personas fracasa no porque no sea capaz, sino porque deja la opción de rendirse disponible. Se permiten parar cuando la incomodidad aparece. Se van cuando el progreso no llega lo suficientemente rápido. Chocan contra un muro y se dan la vuelta en lugar de escalarlo. Y cada vez que hacen eso, se entrenan a sí mismas para creer que detenerse es aceptable, que rendirse está justificado, que está bien romper una promesa hecha a uno mismo cuando el peso se vuelve demasiado grande. Pero esa mentalidad destruye el autorrespeto, debilita la creencia y hace que la próxima renuncia sea todavía más fácil. Tienes que entrenarte para hacer exactamente lo contrario. Tienes que volverte más fuerte cada vez que el pensamiento de rendirte entra en tu mente. Cuando te sientes cansado, sigues presentándote. Cuando te sientes desanimado, encuentras una razón más para seguir empujando. Cuando sientes que nada está funcionando, te recuerdas por qué empezaste. Eso no es solo motivación. Eso es autodisciplina. Eso es poder interno. Eso eres tú demostrándote que, sin importar cómo se sienta, rendirte no es parte de tu historia. Cuando atraviesas algo difícil y sales al otro lado, no se trata solo de haber terminado esa tarea en particular. Se trata de en quién te conviertes gracias a ello. Desarrollas confianza en ti mismo, construyes un historial de perseverancia, creas una mentalidad que dice, puedo bajar el ritmo, pero no me detengo. Y esa creencia se traslada a todas las demás áreas de tu vida. Enfrentarás las relaciones con más firmeza, manejarás el rechazo con más madurez, afrontarás los tropiezos con mayor claridad, porque en el fondo ya tomaste una decisión. No abandono. Tienes que dejar de tratar cada dificultad como una señal de que deberías irte. Algunas cosas son difíciles por diseño. Algunos objetivos toman más tiempo de lo esperado. Algunos avances parecen invisibles durante un periodo. Eso no significa que no esté funcionando. Significa que está siendo probado, está siendo estirado, está siendo preparado para la fortaleza que necesitarás para sostener lo que estás construyendo. Y ese proceso no será fácil, pero si te comprometes a atravesarlo hasta el final, valdrá la pena. Necesitas exigirte un estándar más alto cuando se trata de rendirte. Necesitas esperar más de ti mismo cuando sientas el impulso de retroceder. Necesitas desarrollar el hábito de permanecer en el juego, aunque todo dentro de ti quiera marcharse. Ese hábito se construye con repetición. Cada vez que sigues adelante, aunque sea solo un poco más, refuerzas la creencia de que no te rindes contigo mismo. No esta vez. No nunca más. No importa si tu ritmo es lento. No importa si tus resultados son pequeños. Lo que importa es que sigues avanzando, que sigues presentándote, que no estás haciendo de la renuncia una opción cómoda. Porque una vez que la haces cómoda, se vuelve familiar, y cuando se vuelve familiar, empieza a aparecer en todas partes. Abandonas entrenamientos antes de tiempo, abandonas metas a mitad de camino, abandonas proyectos cuando se ponen difíciles, y con el tiempo, eso construye una vida llena de potencial abandonado. Esa no es la vida que quieres. Esa no es la persona que quieres ser. La persona en la que quieres convertirte está del otro lado del desafío que ahora quieres escapar.
No te vuelves más fuerte rindiéndote, te vuelves más fuerte empujando hacia adelante, incluso cuando es lento, incluso cuando es frustrante, incluso cuando duele. Especialmente entonces, porque esos son los momentos que separan a quienes solo dicen que lo quieren de quienes realmente hacen algo al respecto. Todo el mundo tiene energía el primer día, pero son las personas que siguen avanzando el día 50, el día 100, el día 200, las que marcan la verdadera diferencia. No necesitas ganar hoy, solo necesitas negarte a rendirte hoy. Solo necesitas dar el siguiente paso, por pequeño que sea. Ese paso construye impulso, ese paso construye identidad, ese paso es la forma en que cumples la promesa que te hiciste a ti mismo, y eso es lo que más importa. Cumplir tu propia palabra, terminar lo que dijiste que harías, no por nadie más, no por atención, sino porque lo dijiste, y eso importa. Habrá días en los que todo se sienta pesado, en los que el progreso parezca invisible, en los que la duda suene más fuerte que la creencia. Eso es normal. Lo que no está bien es permitir que esos momentos decidan por ti. Puedes pausar, pero no detenerte. Puedes sentirte abrumado, pero no rendirte. Puedes cuestionarte, pero no abandonar tu misión. Tienes que entrenarte para permanecer en la lucha, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Cada vez que no te rindes, te vuelves más fuerte. Cada vez que te mantienes ahí, afilas tu estilo. Cada vez que terminas algo de lo que querías huir, haces más difícil rendirte la próxima vez. Y así es como construyes una vida de la que te sientes orgulloso, no con días perfectos, sino con esfuerzo constante, con un tipo de enfoque que dice, no estoy aquí para demostrarle nada al mundo, estoy aquí para mostrarme a mí mismo de qué estoy hecho. Nadie te va a cargar hasta la meta, nadie te va a regalar fortaleza. La construyes tú, la ganas en los momentos oscuros y silenciosos, cuando nadie está mirando y rendirse parece más fácil que intentarlo. Ahí es donde se forja tu carácter, ahí es donde construyes la versión de ti que no necesita motivación externa, que no necesita pausas, que no necesita condiciones perfectas. Solo una razón, solo una decisión, solo el compromiso de seguir. Puede que te retrases, puede que falles, puede que te sientas derrotado, pero no te rindes. Esa es la regla, esa es la línea que no cruzas, porque en el momento en que aceptas que rendirte no es una opción, tomas el control de tu futuro. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de esperar a que las cosas cambien y empiezas a crear tu propio cambio. Así que la próxima vez que aparezca el pensamiento de rendirte, no discutas con él, no lo justifiques, simplemente sigue adelante. Demuéstrate que no eres el tipo de persona que retrocede. Demuéstralo con tus acciones, demuéstralo con tu esfuerzo, demuéstralo presentándote en los días en que sería más fácil desaparecer. Porque una vez que te demuestras a ti mismo que rendirte no es una opción, te conviertes en alguien capaz de manejar cualquier cosa. Y esa versión de ti es imparable. Capítulo 5. Elige seguir adelante incluso cuando nadie pregunta por ti. La mayoría de las personas se detiene cuando nadie está mirando. Aflojan el ritmo cuando no hay nadie que les recuerde por qué empezaron. Esperan que alguien les escriba, los llame o les pregunte cómo van antes de dar el siguiente paso. Pero si de verdad quieres construir algo real, algo que perdure, tienes que tomar una decisión personal. Seguir adelante, incluso cuando parece que nadie se da cuenta. Porque habrá días en los que nadie te pregunte cómo estás, nadie se interese, nadie aparezca para motivarte. Y si tu esfuerzo depende del apoyo externo, tu constancia se romperá en el mismo momento en que aparezca el silencio.
Tienes que ser tú quien se haga responsable. Tienes que ser tú quien diga, no necesito recordatorios, no necesito aplausos, no necesito que nadie esté pendiente de mí. Porque esto no se trata de ser visto, se trata de convertirte en la persona que dijiste que ibas a ser. Tienes metas, tienes sueños, tienes cosas que te importan profundamente, tienes razones, y eso tiene que ser suficiente, eso tiene que ser lo que te impulse. No la atención, no la aprobación, no la compañía. La verdad es que cuanto más serio te pones con tu crecimiento, más silencioso se vuelve el entorno. La gente empieza a alejarse, los mensajes se vuelven menos frecuentes, el ánimo se apaga. No es algo personal, es la vida. Cada quien está atrapado en su propio mundo. Y si sigues esperando que te escriban, que te sigan de cerca, que caminen contigo cada paso del camino, acabarás resentido con personas que nunca te prometieron nada. Empezarás a usar su silencio como excusa para bajar el ritmo, para dejar de esforzarte, para dejar de empujar. Pero esa no es tu esencia. Así no operan los líderes. Así no construyen nada sólido las personas fuertes. Tú eres responsable de tu propia constancia. Tú eres responsable de la disciplina que sigue apareciendo mucho después de que la motivación se haya ido. No puedes tomarte descansos cada vez que desaparece la atención. No puedes postergar tu crecimiento solo porque nadie preguntó cómo vas. El trabajo sigue ahí, las acciones siguen siendo necesarias, y tu futuro sigue dependiendo de lo que hagas cuando nadie está pendiente de ti. De ahí nace la verdadera confianza, de saber que no esperaste a nadie, que no necesitaste público, que no necesitaste empujones, que seguiste adelante día tras día, en silencio, en privado. Y ese tipo de esfuerzo construye algo dentro de ti que nadie puede quitarte. Se llama fortaleza interior, se llama autorrespeto, se llama presentarte sin invitación y aún así dar lo mejor de ti. Ten cuidado con esa voz en tu cabeza que dice, a nadie le importa, ¿para qué esforzarme? Esa voz destruye el impulso, esa voz te frena, y no es verdad. Es la debilidad buscando excusas. Las personas que hacen algo grande con su vida no son las que estuvieron constantemente alentadas, son las que aprendieron a seguir avanzando en silencio. Siguieron escribiendo, siguieron aprendiendo, siguieron construyendo. Incluso cuando los mensajes se detuvieron, cuando las llamadas cesaron, cuando el apoyo se desvaneció, siguieron adelante porque entendieron que nunca se trató de la atención de los demás, se trató de su propio estándar. Si dependes de otros para mantenerte comprometido, siempre serás vulnerable a la decepción. Pero si eliges seguir adelante pase lo que pase, tomas el control total. Creas un impulso que no se rompe cuando cambian las circunstancias. Te vuelves estable, y esa estabilidad se convierte en tu ventaja. Mientras otros se detienen esperando recordatorios, tú sigues avanzando. Mientras otros dudan si alguien los nota, tú sigues enfocado. Mientras otros esperan que regrese la motivación, tú ya construiste el hábito de presentarte sin ella. Nadie te debe ánimo. Nadie está obligado a seguir de cerca tu progreso. No puedes frenar tu potencial porque la gente no te apoyó como imaginabas. Las personas están librando sus propias batallas. Puede que te quieran, puede que crean en ti, pero no pueden cargarte siempre, y no deberían hacerlo. Ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad, esa es tu oportunidad. Algunos de los crecimientos más poderosos ocurren cuando sigues adelante en medio del silencio, cuando trabajas aunque nadie esté mirando, cuando das pasos sin recibir validación alguna. Ahí es cuando se vuelve real, ahí es cuando empieza a contar, porque cualquiera puede esforzarse cuando hay aplausos, pero la verdadera fortaleza se construye cuando eres el único que aplaude, cuando eres el único que empuja, cuando eres el único que cree. El camino no siempre será emocionante. Habrá días en los que todo se sienta pesado, días en los que los resultados sean lentos, en los que el progreso parezca invisible. Y esos son los días en los que tu disciplina se pone a prueba, no con grandes obstáculos, sino con resistencia silenciosa, con aburrimiento, con cansancio, con duda.
Y ahí es donde tienes que apoyarte en tu compromiso, no en tus emociones. Tus emociones te dirán que aflojes, tu compromiso te dirá que sigas. No llegaste hasta aquí para retroceder solo porque nadie notó tu esfuerzo. No empezaste este camino para rendirte cuando desapareció la retroalimentación. Eres mejor que eso, eres más fuerte que eso. Eres alguien que sigue adelante, aunque tome más tiempo de lo esperado, aunque sea más solitario de lo que imaginaste, aunque sea más difícil de lo previsto. No te quiebras porque la sala se quedó en silencio, te elevas. Tú decides cómo se cuenta esta historia. Tú decides qué ocurre en los días en que nadie pregunta por ti. ¿Te relajas? ¿Abandonas a mitad de camino? ¿O te demuestras que estás hecho para esto? Que no dependes de recordatorios ni de reconocimiento. Que eres el tipo de persona que se presenta con o sin atención. Porque algún día los resultados hablarán por ti. Algún día te preguntarán cómo lo hiciste, y tú sabrás que fue el trabajo que hiciste cuando nadie estaba, el esfuerzo que diste cuando nadie miraba, las horas que empujaste cuando nadie llamó. Eso es lo que separa lo común de lo extraordinario. Así que sigue adelante, sigue empujando, sigue construyendo, no porque te estén mirando, no porque te estén aplaudiendo, sino porque decidiste que tu esfuerzo no depende de nadie más. Te pertenece, y mientras sigas comprometido con él, ningún silencio podrá detenerte, ninguna distancia podrá frenarte, ninguna falta de apoyo podrá quebrarte, porque no estás aquí para que te vigilen, estás aquí para mirarte a ti mismo y seguir adelante, pase lo que pase. Capítulo 6. Mírate a los ojos y di que estás listo. Llega un punto en la vida en el que tienes que dejar de dudar y empezar a decidir, no basándote en cuán preparado te sientes, ni en cuántas cosas ya tienes resueltas, sino en una verdad simple. Nada cambia hasta que tú decides que es el momento. Puedes pasar años esperando el instante perfecto, esperando a que el miedo desaparezca, esperando a que el plan se sienta impecable, y ese momento nunca llega. La verdad es esta: nunca te vas a sentir completamente listo, y eso no es una razón para esperar, es una razón para empezar. El crecimiento no aparece antes de que te comprometas, aparece después. Desbloqueas tu siguiente nivel cuando entras en él, no cuando lo esperas. Y la forma más poderosa de dar ese paso es ponerte frente al espejo, mirarte a los ojos y decirlo en voz alta: estoy listo. No porque todo esté claro, sino porque ya no quieres seguir conteniéndote, porque ya no quieres seguir esperando señales, porque ya no vas a permitir que la duda siga tomando decisiones por ti, porque estás cansado de ver cómo el tiempo pasa mientras tu potencial se queda atrapado en tu mente. Decirte esas palabras no hace que todo sea fácil, pero sí cambia algo dentro de ti. Te pone en movimiento, te saca del pensamiento y te lleva a la acción, de la duda a la decisión. Tienes que dejar de permitir que el miedo hable más fuerte que tu futuro. El miedo siempre va a estar ahí, las preguntas también, pero tienes que aprender a mirar más allá de ellas. No necesitas ser valiente todo el tiempo, necesitas estar dispuesto a presentarte aún con miedo, aún con incertidumbre, aún con dudas. Porque lo que realmente estás diciendo cuando te dices que estás listo es que estás dispuesto a intentarlo, dispuesto a aprender, dispuesto a equivocarte, dispuesto a avanzar en lugar de quedarte quieto. Has llevado ideas, sueños y metas dentro de ti durante demasiado tiempo. Has pensado una y otra vez en lo que quieres hacer, en lo que quieres cambiar, en quién quieres llegar a ser. Pero pensar por sí solo no mueve nada.
En algún momento tienes que enfrentarte a ti mismo y decir, empieza ahora. Si no lo haces, seguirás viéndote pasar el tiempo haciendo cosas que no te llevan a ningún lado. Seguirás viendo a otros avanzar, mientras tú te quedas atrapado en modo preparación. Y en el fondo, de ahí viene la frustración, no del fracaso, sino de saber que ni siquiera lo intentaste. Hay algo poderoso en decir esas palabras en voz alta. No se trata de sonar seguro, se trata de comprometerte. Decir estoy listo significa que asumes responsabilidad. Significa que dejas de culpar al pasado. Significa que no buscas atajos. Significa que tomas control de tu vida. No más postergar tus metas para el próximo mes. No más convencerte de no actuar. No más fingir que el tiempo es infinito. Decir que estás listo es dejar de ser pasivo, y cuando de verdad lo crees, empiezas a moverte distinto. Dejas de esconderte, dejas de dudar, dejas de permitir que las distracciones pequeñas tengan poder sobre ti. Te despiertas con propósito, hablas con intención, te mueves con enfoque. Empiezas a hacer las cosas que tu versión anterior evitaba, no porque mágicamente ya no tengas miedo, sino porque tomaste una decisión, y son las decisiones las que moldean tu vida. Nadie puede hacer esta parte por ti. Puedes tener mentores, apoyo, consejos, pero al final del día es a tu propio reflejo al que tienes que rendirle cuentas. Y si sigues mirándote al espejo y viendo a alguien que espera, que retrasa, que se contiene, entonces no estás siendo honesto contigo mismo. El futuro que quieres no va a esperarte a que te sientas listo. Solo comienza cuando decides que la persona frente al espejo está lista para dejar de sobrevivir y empezar a construir. Lista para dejar de sobrepensar y empezar a actuar. Lista para dejar de dudar y empezar a creer. Este momento, ahora mismo, puede ser ese punto de quiebre. No la próxima semana, no cuando te sientas más seguro, no después de un plan más, ahora. Lo único que separa la vida que quieres de la vida que tienes es tu decisión de empezar. No necesitas conocer cada paso para dar el primero. No necesitas anticipar cada desafío para enfrentar el siguiente. Solo necesitas dejar de mentirte sobre por qué no te estás moviendo. Si estás cansado de sentirte estancado, si estás cansado de preguntarte qué habría pasado si lo hubieras intentado, te debes a ti mismo tomar esa decisión. No por nadie más, no por reconocimiento, sino por ti. Has esperado suficiente, has observado suficiente, te has preparado suficiente. Es momento de ponerte de pie, mirarte de frente y decirlo con convicción total. Estoy listo. Porque estar listo no significa tener todo resuelto. Significa decidir que lo vas a resolver sobre la marcha. Significa confiar en tu capacidad de crecer en medio de lo desconocido. Significa comprometerte contigo mismo. Cada vez que retrasas tu propio inicio, le dices a tu mente que aún no eres capaz, y tu mente lo cree. Así es como la duda se vuelve un hábito. Construyes confianza, actuando a pesar de la duda. Construyes seguridad, demostrando que la vacilación no dirige tu vida. Así que dilo hoy, dilo en serio, dilo sin pedir una segunda opinión, dilo porque ya no quieres seguir desperdiciando tu potencial, dilo porque sabes que es el momento, y después de decirlo, actúa. Haz eso que has estado evitando, empieza el trabajo que has estado postergando, preséntate por ti mismo como nunca antes.
No te obsesiones con el resultado. Enfócate en el esfuerzo. Enfócate en el movimiento. Enfócate en hacer de hoy el día en que dejaste de esperar y empezaste a construir. Porque dentro de 5 años no te arrepentirás de haber empezado demasiado pronto. Te arrepentirás de haber empezado demasiado tarde. Todo cambia en el momento en que te tomas en serio. Todo se transforma cuando dejas de dudar de tu preparación. No estás atrasado, no estás desprevenido, no llegas tarde. Estás a una sola decisión de convertirte en todo lo que sabes que eres capaz de ser. Y esa decisión empieza cuando te enfrentas a ti mismo y por fin dices: estoy listo. Capítulo 7. Cuestiona cada pensamiento que te haga sentir pequeño. No todo pensamiento que cruza por tu mente es verdad. Algunos nacen del miedo, otros vienen de heridas antiguas, otros fueron sembrados por personas que, en algún momento, te hicieron sentir que no eras suficiente. Y si no tienes cuidado, esos pensamientos pueden adueñarse de ti, pueden moldear la forma en que te ves, cómo entras a una habitación, cómo tomas la palabra y, en última instancia, cómo vives tu vida. Si quieres crecer, tienes que dejar de aceptar ciegamente cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Tienes que empezar a desafiar a aquellos que te empequeñecen. Tienes que interrogarlos, desarmarlos, negarte a que te definan. Todo empieza con la conciencia. Presta atención a esas ideas silenciosas que te dicen que no puedes, que no eres lo suficientemente inteligente, fuerte o importante. Esos pensamientos no vienen de tu futuro, vienen de tu pasado. Se construyeron a partir de experiencias que te hicieron dudar de ti mismo. Pero que sean familiares no los convierten en verdaderos. Necesitas aprender a detenerte y preguntarte: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Quién me dio esta creencia? ¿Esta voz es mía o es de alguien más? ¿Esto me ayuda a crecer o me mantiene pequeño? Si no te impulsa hacia arriba, te está frenando. Y cuando reconoces eso, tienes una elección. O lo aceptas y sigues viviendo en pequeño, o lo enfrentas y empiezas a recuperar el control de tu mente. Cada vez que aparece un pensamiento limitante, lo desafías moviéndote en la dirección opuesta. Si te dice que te calles, hablas. Si te dice que no estás listo, das el paso igual. Si te dice que no eres suficiente, te recuerdas que no necesitas permiso para ser quien eres. Esa es la diferencia entre quienes crecen y quienes se quedan estancados. No es que los que crecen no sientan dudas, es que se niegan a someterse a ellas. Entienden que la duda es una voz, no un hecho, y dejan de tratarla como si tuviera la última palabra. Tú tienes ese mismo poder. Puedes responderle a esa voz, puedes reescribir la narrativa, puedes decidir que tu mente sea una herramienta y no una trampa. La confianza no se construye ignorando la duda, sino enfrentándola de frente, detectando esos pensamientos silenciosos y dañinos antes de que se conviertan en hábitos, negándote a que tu propia mente te intimide hasta convertirte en una versión más pequeña de ti mismo. Y no se trata de gritar afirmaciones, ni de fingir que todo está bien. Se trata de honestidad, de reconocer el instante en que tu mente dice «no puedes» y responder con calma «mírame». Se trata de reemplazar el juicio por conciencia, de elegir creer en lo que eres capaz de hacer, no porque sea fácil, sino porque ya te cansaste de ser tu propio enemigo.
Debes entender lo profundo que pueden llegar estos pensamientos. Afectan cómo te sientas, cómo miras a los demás a los ojos, cómo pides lo que quieres, cómo te sostienes en silencio, moldean tu postura, moldean tu presencia. Y la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que vive con un guión interno escrito por el miedo, un guión que se repite cada vez que intentan crecer. Y la única forma de cambiar ese guión es interrumpirlo. Cuando la voz dice, no eres tan bueno como ellos, tú respondes, ese no es mi foco. Cuando dice, vas a fracasar, tú dices, entonces aprenderé. Cuando dice, nunca has hecho esto antes, tú dices, precisamente por eso tengo que hacerlo ahora. Esto requiere trabajo, requiere presencia, requiere esfuerzo diario, pero también construye una fortaleza que nadie te puede dar. Empiezas a presentarte de otra manera, dejas de encogerte frente al desafío, dejas de compararte, dejas de sobreanalizar cada movimiento y comienzas a moverte con convicción. No porque la duda haya desaparecido, sino porque ya no le permites tomar decisiones por ti. No existe ninguna regla que diga que debes seguir creyendo los pensamientos que te lastiman. No hay ningún contrato que te obligue a aceptar opiniones formadas en tus momentos más débiles. Tienes derecho a actualizar tu forma de pensar. Tienes derecho a soltar lo que ya no te sirve. Tienes derecho a crecer más allá de la historia antigua que solías contarte. Eso no es falsedad, eso es madurez, eso es responsabilidad, eso es verdadero liderazgo personal. A veces los pensamientos que te empequeñecen suenan a verdad, suenan lógicos, suenan prudentes, pero si miras con atención, verás que están construidos sobre miedo, no sobre hechos. Que un pensamiento se sienta cómodo no significa que te pertenezca. De hecho, muchos de los pensamientos que te han mantenido estancado se sentían seguros, pero la seguridad no siempre es fortaleza. Hay una diferencia entre estar centrado y estar atrapado. Muchas personas viven atrapadas dentro de creencias que nunca eligieron, las heredaron, las absorbieron y ahora están encerradas en límites que jamás cuestionaron. De eso se trata hoy, de desafiar todo eso, de reescribir las partes de tu voz interna que se construyeron desde la duda. Y no lo haces en un solo día, sino con repetición, del mismo modo que esos pensamientos se formaron. Cada día te presentas y te recuerdas que ahora tú decides qué creer, tú eliges qué pensamientos se quedan y cuáles se van. Tú construyes una nueva mentalidad que refleje hacia dónde vas, no de dónde vienes. No estás aquí para vivir en pequeño, no estás aquí para cargar vergüenza, no estás aquí para caminar por la vida con miedo a lo que otros piensen. Estás aquí para crecer, para expandirte, para vivir una vida que exige coraje. Y ese coraje empieza en tu mente, empieza en el momento en que decides que no todo pensamiento merece tu confianza. A partir de ahora, cuando aparezcan los pensamientos pequeños, porque aparecerán, los miras y los cuestionas, no reaccionas, respondes, no absorbes, analizas, y si no sostienen tu futuro, no tienen un lugar en la mesa. Así de simple. Tu mente se hará más fuerte, no a través de la comodidad, sino de la confrontación, al plantarte frente a tus propios patrones mentales y elegir algo mejor. No eres débil por tener esos pensamientos, eres humano, pero te vuelves poderoso en el instante en que dejas de obedecerlos, en el momento en que dejas de hacerle espacio a creencias que te piden apagar tu luz.
Cuando dejas de usar pensamientos viejos para construir una vida nueva, ahí es cuando todo empieza a cambiar. Ahí tu voz se vuelve más fuerte que tu miedo. Ahí tu creencia empieza a estar a la altura de tu potencial. Y desde ese lugar no hay nada pequeño en ti. Capítulo 8. Asume la responsabilidad de cómo permites que los demás te traten. La forma en que los demás te tratan empieza por lo que tú permites. Enseñas a las personas cómo relacionarse contigo a través de lo que toleras, de lo que ignoras y de lo que refuerzas. Es fácil culpar a otros por ser irrespetuosos, descuidados o distantes. Pero la verdad incómoda es esta. Cada vez que guardas silencio cuando deberías hablar, cada vez que justificas el mal comportamiento de alguien, cada vez que dejas pasar algo que va en contra de tus valores, estás enviando un mensaje claro. Esto está bien. Y cuando las personas siguen tratándote mal, sin consecuencias, no son las únicas responsables, tú también lo eres. Asumir responsabilidad no significa culparte por lo que otros eligen hacer. Significa reconocer tu papel dentro de la dinámica. Significa entender que los límites no se ponen solos, que el respeto no es automático y que la gente no lo entiende si nadie se lo muestra. Tienes que enseñar cómo quieres que te traten, estableciendo límites claros, manteniéndote firme en tus valores y alejándote cuando alguien cruza una línea. Eso no es frialdad ni dureza, eso se llama respeto propio. Y cuanto más lo practicas, más cambia tu entorno. Si alguien te habla con desprecio y tú finges que no te afecta, no estás manteniendo la paz, estás creando un patrón. Si alguien llega tarde constantemente, no respeta tu tiempo, interrumpe tu esfuerzo y tú no dices nada, le estás diciendo que su comportamiento es aceptable. Si alguien minimiza tus metas, desacredita tu crecimiento y aún así lo mantienes cerca, no estás siendo leal, estás siendo injusto contigo mismo. Porque cada vez que ignoras lo que te duele solo para no perder a alguien, te haces más pequeño para que el otro se sienta cómodo. Eso no es fortaleza, eso es traición a ti mismo. No puedes cambiar cómo actúa alguien, pero sí puedes decidir cuánto tiempo permaneces dentro de esa situación. Puedes decidir cuándo es momento de hablar. Puedes decidir qué ya no vale la pena explicar. Puedes decidir qué no volverás a aceptar jamás. Esa decisión te devuelve el poder. Esa decisión le muestra al mundo que has elevado tus estándares, no desde el enojo, sino desde el crecimiento. Hay una diferencia entre ser amable y permitir el irrespeto. Puedes ser firme sin ser cruel. Puedes marcar un límite sin levantar la voz. Puedes alejarte de personas que ignoran tu valor sin cargar odio en el corazón. Establecer estándares no es empujar a la gente fuera de tu vida, es hacer espacio para las personas correctas, es entregar tu energía a quienes la honran, no a quienes la drenan. Una de las lecciones más importantes que aprenderás es esta. Las personas te tratan según cómo te presentas ante la vida. Si caminas buscando aprobación, suplicando ser comprendido, tolerando dinámicas tóxicas solo para evitar el conflicto, estás invitando a que eso continúe. Pero cuando te mueves con claridad, cuando hablas con seguridad, cuando dejas claro que ciertos comportamientos no los permites, todo cambia. No de inmediato, pero sí de manera progresiva. Las personas que no pueden respetar tus límites se irán alejando. Las que valoran el crecimiento se acercarán más. Pero nada de eso ocurre si sigues evitando la responsabilidad.
Tienes que dejar de esperar que los demás sepan cómo tratarte. Así no funciona la vida. Se los muestras con la forma en que respondes cuando te ignoran, se los muestras con la manera en que te alejas de los juegos, se los muestras cuando no explicas de más tu valor a quienes nunca estuvieron dispuestos a escucharte. Y cuando empiezas a actuar así, ocurre algo poderoso. Aparece la paz. Porque la paz llega cuando dejas de perseguir a quienes te desgastan. La paz llega cuando dejas de demostrar tu valor a quienes no pueden verlo. La paz llega cuando asumes plena responsabilidad de tu espacio y dejas claro qué permites y qué no. Eso no es control, eso es madurez, eso es conciencia, eso es crecimiento personal. Y no siempre es fácil. Algunas de las personas con las que necesitas poner límites pueden ser cercanas, familia, amigos, personas que conoces desde hace años, pero la duración no equivale a respeto. Si alguien te trata mal, no importa cuánto tiempo lleve en tu vida, lo que importa es cómo respondes ahora. Porque si sigues permitiendo patrones que te lastiman, no estás preservando el amor, estás preservando el dolor. Está bien cambiar. Está bien decir, antes permitía esto, pero ahora no. No estás obligado a seguir viviendo bajo las mismas reglas que una vez te hicieron sentir impotente. Crecer significa ver las cosas con más claridad. Crecer significa elegir proteger tu energía, no entregarla a cualquiera que la exija. Crecer significa saber cómo se ve el respeto y no conformarte con menos, incluso si eso implica estar solo por un tiempo. La soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es estar rodeado de personas que no te respetan. Y en el momento en que entiendes eso, dejas de temer al silencio, dejas de tolerar relaciones superficiales, dejas de justificar el mal comportamiento ajeno solo porque no quieres empezar de nuevo, y empiezas a crear espacio para conexiones que te hagan sentir seguro, valorado y respetado. Te lo mereces, pero todo empieza contigo. No puedes exigir a los demás lo que no te exiges a ti mismo. Así que si quieres un mejor trato, empieza por tratarte mejor. Habla cuando incomode, vete cuando sea necesario, di no sin culpa, di sí sin miedo. Marca el tono, construye el estándar, haz que tu presencia exija respeto, no que lo suplique. Porque la verdad es esta. Cuando asumes la responsabilidad de cómo permites que los demás te traten, dejas de ser víctima de tu entorno. Dejas de culpar a otros por cómo se siente tu vida y empiezas a construir algo más sólido. Límites, autoestima, claridad. Estas son las herramientas que dan forma a una vida de fortaleza y estabilidad. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te conformas con lo que te debilita. Nunca estuviste destinado a encogerte. Nunca estuviste destinado a callar mientras otros se aprovechan de tu bondad. Nunca estuviste destinado a cargar con el peso del irrespeto ajeno. Estabas destinado a mantenerte erguido, a proteger tu espacio, a convertirte en alguien que se lidera a sí mismo primero, con firmeza, con calma, con fuerza. Y cuando te conviertes en esa persona, el mundo se ajusta, no porque de pronto sea más amable, sino porque tú te vuelves más fuerte, y esa fortaleza te impide aceptar menos de lo que mereces, no una vez, todos los días. Capítulo 9. Actúa hoy como la versión futura de ti. Hay una versión de ti en la que piensas una y otra vez. La versión disciplinada, segura, constante, serena, respetada, enfocada, realizada. Esa versión vive en tu mente.
La has imaginado, has hablado de ella, has pensado en cómo se sentiría la vida si llegaras a convertirte en esa persona. Pero pensar en ello no es suficiente. Esperar a que suceda no cambia nada. No te conviertes en esa versión por accidente. Te conviertes en ella cuando actúas como si ya existiera. No mañana, no el próximo año, sino ahora. Actúas hoy como tu versión futura. No cuando todo esté perfecto, sino cuando finalmente decides tomarte en serio. Si la persona que quieres ser se despierta temprano, empieza hoy mismo a poner el despertador. Si esa versión entrena con constancia, se alimenta mejor, llega preparada y cumple, empieza a hacerlo ahora con lo que tienes. No se trata de perfección, se trata de alineación, de hacer que tus acciones actuales coincidan con la identidad que quieres construir. Cuando actúas como tu yo futuro, empiezas a enviarle un mensaje distinto a tu cerebro. Dejas de decir, algún día cambiaré, y empiezas a decir, esta es la persona que soy ahora. Y eso cambia tus decisiones, cambia tus hábitos, cambia tus resultados. La mayoría de las personas se queda atrapada en la espera. Se dicen que estarán listas más adelante, que se comprometerán cuando se sientan diferentes, que avanzarán cuando la vida se calme. Pero así no ocurre el cambio real. La verdad es que no te despertarás un día convertido mágicamente en tu versión ideal. Creces paso a paso, acción tras acción, a través de la repetición, no solo de la motivación. Dejas de tomar decisiones basadas en cómo te sientes y empiezas a tomarlas basándote en quién estás llegando a ser. Así se transforma la identidad. Así se construye el impulso. Piensa en la persona que dices que quieres ser. No solo en lo grande, también en lo pequeño. ¿Cómo usa su tiempo? ¿Cómo habla? ¿Cómo responde cuando las cosas salen mal? ¿Cómo cuida su cuerpo? ¿Cómo maneja el fracaso? Y ahora pregúntate, ¿qué tan cerca está tu comportamiento actual de ese estándar? Si la distancia es grande, ahí está tu trabajo. Ahí es donde necesitas reconstruir. No estás esperando inspiración, estás construyendo estructura, estás creando alineación entre tu presente y tu potencial. Cada día emites un voto por el tipo de persona que crees ser, y cuantos más votos emites en la dirección de tu yo futuro, más crece tu confianza. Porque la confianza no nace de decir, algún día llegaré, nace de demostrarlo con acciones. Cuando empiezas a hacer lo que tu yo futuro haría, tu vida empieza a reflejarlo, no de la noche a la mañana, sino de forma gradual, constante y duradera. No puedes decir que quieres claridad mientras vives en el caos. No puedes decir que quieres crecer mientras repites los hábitos que te mantuvieron estancado. No puedes decir que quieres paz mientras entregas tu tiempo a las distracciones. La versión futura de ti que admiras no es más talentosa, es simplemente más constante. Decidió que sus acciones coincidan con sus metas, no con su estado de ánimo. Y esa es una decisión que puedes tomar ahora mismo. No necesitas permiso, no necesitas perfección, necesitas honestidad. Necesitas mirar tus hábitos y preguntarte, ¿esto está construyendo el futuro que quiero o el que temo? No asciendes haciendo lo cómodo, asciendes haciendo lo necesario. Asciendes diciendo no a lo que no está alineado. Asciendes haciendo lo difícil incluso cuando nadie te observa. Eso es lo que haría tu yo futuro. Eso es lo que esperaría la versión de ti que vive con paz, enfoque y propósito. Deja de posponer ese nivel. Deja de esperar a que todo se calme. Esta es tu vida ahora. No es un ensayo, no es una preparación.
está ocurriendo, y la forma en que te presentas en estos momentos define lo que viene después. Tienes más control del que crees, tienes la capacidad de elegir distinto. Puedes dejar de reforzar la identidad que te mantiene estancado y construir una nueva a través de la acción. Esa es la clave, no el pensamiento, no la planificación, la acción. No necesitas una transformación total de la noche a la mañana. Necesitas pequeñas decisiones constantes que te demuestren que estás convirtiéndote en esa persona. Y cuanto más actúas en coherencia con esa versión, más natural se vuelve. Pronto dejará de sentirse forzado y empezará a sentirse familiar, porque esa será tu identidad. Esto no significa fingir ser alguien que no eres. Significa dar un paso hacia quien siempre has tenido el potencial de ser. Significa exigirte más, no para impresionar a nadie, sino porque sabes que puedes dar más. Significa dejar de bajar tus expectativas solo para mantenerte cómodo. El crecimiento no nace de la comodidad, nace de la acción, de enfrentar la resistencia y elegir avanzar. De hacer el trabajo incluso cuando es monótono, de decir, esto es lo que haría mi yo futuro, y lo haré ahora. Tu yo futuro no vive en el mañana, empieza en tu próxima decisión. La forma en que respondes a este momento es el inicio. Puedes repetir los mismos hábitos o puedes construir otros nuevos. Puedes esperar el cambio o convertirte en el cambio. Esa es la elección, y se da cada día en las cosas que nadie ve, en el esfuerzo silencioso, en las madrugadas y las noches largas, en la forma en que te tratas cuando nadie te mira. Te debes a ti mismo dejar de jugar en pequeño. Te debes a ti mismo dejar de decir algún día si la vida que deseas realmente importa. Empieza a construirla como si importara. Empieza a caminar como si ya fuera tuya. Empieza a actuar como la persona que ya lo está haciendo. Porque nada cambia hasta que tu comportamiento cambia. Y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a alinearse. No tienes que ser perfecto para actuar como tu yo futuro. Solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a soltar excusas. Dispuesto a dejar de esperar. Dispuesto a mirar tu vida y decir, puede que aún no esté ahí, pero voy a vivir como si perteneciera a ese lugar desde ahora. Así es como se asciende, así es como te transformas, así es como te ganas la vida que has imaginado, decidiendo que ya no solo la esperas, decidiendo que empiezas a vivirla hoy mismo. Capítulo 10. Rehúsa encogerte solo para que otros se sientan cómodos. Habrá momentos en los que sentirás la presión de hacerte más pequeño. No porque creas que no vales lo suficiente, sino porque a alguien más le incomodan tu crecimiento, tu seguridad, tu ambición. Lo notarás en la forma en que reaccionan cuando empiezas a mejorar, cuando empiezas a hablar con más claridad, cuando marcas límites, cuando dejas de buscar aprobación para tus decisiones. Lo percibirás en sus silencios, en su distancia, en comentarios pasivo-agresivos. Y en esos instantes se te presentará una elección: encogerte para que ellos se sientan mejor, o mantenerte firme y seguir avanzando. Si quieres construir la vida de la que eres capaz, tienes que elegir la fortaleza, tienes que elegir el autorrespeto, tienes que negarte a reducirte solo para que otros estén cómodos. La verdad es que no todos a tu alrededor van a apoyar tu elevación. Algunas personas estaban bien contigo mientras te quedabas donde te conocieron, mientras no los desafiaras, mientras no superaras la versión de ti a la que estaban acostumbrados. Pero el crecimiento no pide permiso. El crecimiento ocurre cuando dejas de atenuar tu luz para encajar en la habitación. Ocurre cuando dejas de ajustarte para caer bien y empiezas a vivir de una forma que refleje quién eres en realidad.
Y ese tipo de crecimiento incomodará a algunas personas, no porque hayas hecho algo mal, sino porque tu progreso les recuerda aquello que están evitando enfrentar en su propia vida. No le debes a nadie tu silencio para evitar un conflicto. No le debes a nadie una versión más pequeña de ti para que se sienta menos inseguro. No tienes que evitar tu verdad para que otros permanezcan cómodos en su evasión. Cuando empiezas a crecer, las personas que se toman en serio su propio camino te celebrarán. Las que no, intentarán hacerte retroceder, casi siempre de formas sutiles, silenciosas. Por eso es tan importante que sepas quién eres, porque si no lo sabes, empezarás a cambiarte para mantener la paz. Empezarás a contenerte para que nadie se moleste. Empezarás a disculparte por estar enfocado, disciplinado, claro. Y cada vez que lo hagas, perderás una parte de ti. No fuiste hecho para encogerte, no fuiste hecho para permanecer pequeño, no naciste para diluirte, guardar silencio o evitar destacar. Fuiste hecho para convertirte en algo real. Y el crecimiento real necesita espacio. El progreso verdadero exige que ocupes tu lugar, que dejes de caminar de puntillas alrededor de las zonas de confort ajenas. Las personas que de verdad importan no se sentirán amenazadas por tu crecimiento, se sentirán inspiradas, y las que no lo hagan nunca estuvieron realmente contigo. Eso no es una pérdida, es claridad. Deja de disculparte por poner límites, deja de rebajar tus metas porque a alguien más le parecen demasiado grandes. Deja de esconder tus logros por miedo a que otros se sientan menos. Si tu éxito incomoda a alguien, ese es un reflejo que le corresponde trabajar a esa persona, no un comportamiento que tú debas corregir. No eres responsable de la reacción de otros frente a tu esfuerzo, eres responsable de tu dirección, y si esa dirección te conduce hacia una mejor versión de ti mismo, entonces sigue adelante, no te detengas, no expliques, no busques aprobación, sigue creciendo. Se necesita valentía para seguir ascendiendo cuando quienes te rodean quieren que sigas siendo el mismo. Se necesita fortaleza para no retroceder cuando te sientes aislado. Se necesita claridad para caminar tu propio camino, incluso cuando eres mal interpretado. Pero cada vez que eliges continuar, cada vez que eliges ser auténtico en lugar de aceptado, cada vez que alzas la voz en vez de callar, estás construyendo una versión de ti que es inquebrantable. Y esa versión futura te agradecerá cada momento en el que decidiste no encogerte. Esto no va de arrogancia, va de apropiarte de lo que eres, de asumir tu historia, tu esfuerzo, tu voz. No estás aquí para vivir una vida silenciosa llena de arrepentimientos. Estás aquí para usar lo que se te ha dado, para construir aquello con lo que sueñas, para conducirte hacia lo que de verdad importa. Y nada de eso sucede si sigues pidiendo permiso. Tienes que darte permiso para ser visto, para ocupar espacio, para estar plenamente presente en tu propia vida. Siempre habrá personas que no te entiendan. Eso no es un problema que debas resolver, es una realidad que debes aceptar. No estás aquí para ser entendido por todos, estás aquí para ser honesto contigo mismo, para estar alineado, para ser libre. Y esa libertad comienza el día en que dejas de moldearte para encajar en lugares que ya has superado. Puede que pierdas a algunas personas en el camino, pero lo que ganas a cambio, claridad, paz, fortaleza, autenticidad, es infinitamente más valioso. Te vuelves fuerte cuando dejas de disculparte por ser diferente. Te vuelves enfocado cuando dejas de perseguir validación. Te vuelves libre cuando dejas de ajustar tu comportamiento en función de la inseguridad ajena. Y esa clase de libertad te permite avanzar más rápido, con menos ruido, con mayor confianza. Dejas de dudar de ti, dejas de bajar tu energía para igualarla a entornos que nunca crecieron contigo. Sigue adelante incluso si tienes que caminar solo durante un tiempo.
Si alguna vez te has sentido culpable por crecer, por subir de nivel, por tomarte en serio, deja que esto sea un recordatorio. No tienes nada de qué disculparte. Convertirte en una mejor versión de ti mismo no es un delito. Elegir disciplina, paz, enfoque y propósito por encima de la comodidad y la distracción no es una traición. No estás equivocado por superar a personas, lugares o patrones. Esa es la naturaleza del crecimiento personal. Estás evolucionando, estás elevándote, y las personas que están destinadas a estar en tu vida evolucionarán contigo, no intentarán retenerte. No te encojas cuando cuestionen tus decisiones, no te encojas cuando murmuren o se alejen, no te encojas cuando se burlen de tu rutina, de tu horario, de tus nuevas metas. Esa reacción dice más de su incomodidad que de tu rumbo. Puedes encogerte para seguir siendo aceptado o elevarte para seguir siendo honesto, pero no puedes hacer ambas cosas. Tienes que elegir para quién estás viviendo, así que elige lo que honre tu futuro, elige lo que te mantenga creciendo, elige lo que proteja tu energía, incluso si eso implica perder a personas que nunca estuvieron realmente de tu lado, porque algún día mirarás atrás y entenderás que los momentos en los que te negaste a encogerte fueron exactamente los que construyeron tu fortaleza, fueron los momentos que separaron al viejo tú del nuevo, los momentos en los que te demostraste que no cambiaste para caer bien, cambiaste porque querías vivir plenamente. Has llegado demasiado lejos para retroceder, has trabajado demasiado para jugar pequeño, has sacrificado demasiado para fingir que no vas en serio. Este es tu tiempo, no para diluirte, no para mantenerte a salvo, sino para vivir la expresión completa de quién eres, sin encogerte, sin disculparte, sin editar tu luz para que otros se sientan cómodos. Siéntete orgulloso de tu crecimiento, asúmelo, hazlo tuyo.